breves apuntes de la historia de la boca del riachuelo de Enrique de Gandía. Durante la primera fundación tuvo el nombre de Río Pequeño. Hoy, a su nueva entrada, que habilita ingresos mareales directos, le sumaron un puerto de carga para buques de 12 metros de calado que inhabilita toda y cualquier asociación térmica con los flujos interiores, que así quedan bloqueados sin remedio, paralizando todo el curso interior. Bastan 0,2 de grado para disociarlas. En 1575, Hernando de Montalvo lo llamaba Río de Buenos Aires. Desde la segunda fundación de Juan de Garay recibió el nombre del riachuelo. Más tarde también se le llamó Riachuelo de los Navíos. Para entrar en el riachuelo era preciso que hubiese marea. Los navíos primero debían detenerse en el pozo de San Sebastián, en un lugar a donde está un sitio que, por tener más fondo, ancoran allí y con buenas amarras están seguros. Y luego, hinchiendo la mar, entran en un riachuelo tan angosto que en su ancho solo caben 2 navíos. No pueden entrar por su boca navíos que demanden más de 11 palmos de agua, y aún eso ha de ser hinchiendo la mar. ...150 años más tarde, en 1721, los oficiales reales informaban que el riachuelo tenía por ambos lados la tierra muy inmediata y llena de pajonales y pantanosa. El gobernador don Pedro Esteban Dávila definía el riachuelo como un estero que tendrá de largo desde su principio 10 leguas y ancho muy poca cosa, capaz para navíos de hasta 200 toneladas. Hasta entonces reconocía en esos humedales sus baterías convectivas aledañas y sus costas blandas y bordes lábiles, por donde estas energías solares eran de continuo transferidas a las sangrías mayores y menores. Refiriéndose a la barranca, Dávila la describía gráficamente y decía que desde la punta de Doña Catalina, hoy esquina del Paseo Colón y calle Martín García, va huyendo del dicho riachuelo, de la parte este que iba a desembocar frente al Alto de San Pedro, más de media legua, todo pantanoso e inútil de poderse andar. Esto era a la altura de las calles Humberto Primo y Carlos Calvo. Por allí tenía la entrada, esa salida del riachuelo original. Rota la curva del cordón litoral de salida, en abril de 1786, se abrió la nueva boca con los problemas del ingreso de las energías mareales en directo, que trascendieron sin actas de defunción en el lugar que hoy conocemos, para comenzar entonces la historia que sigue. Estos textos van dedicados
a la audiencia a celebrar el 14 de marzo en la Suprema Corte de Justicia. Y refieren, en primer lugar, de fraudes, en segundo, de colusiones y en tercero, de obstrucciones, todas ellas presentes en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Al tema primero de los fraudes, reconocemos irracionalidades en el cumplimiento de la utilización racional de los recursos naturales apuntados en el artículo 5 de la Ley 26.168 e irracionalidades en el cumplimiento del artículo 12 referido a presupuestos mínimos, Ley 25.675, parágrafo segundo, y artículo sexto, sumadas a la omisión y tergiversación de hechos y circunstancias, hablo del proceso ambiental de los emisarios, que los llevaron a engañarse y a engañar para obtener beneficios financieros, evadiendo obligaciones. Al segundo punto, referido a colusiones, apunta la gestión de acuerdos para alcanzar propósitos inadecuados, cuando no ruinosos. Y al tercer punto, de obstrucciones, va las alteraciones, el ocultamiento y el errar evidencias significativas, demorando 15 años, reglamentaciones no menos significativas, tal el caso de la Ley 25.688 sobre presupuestos mínimos en el régimen ambiental de aguas, cuyos planteos acercarían abundante materia crítica para poner sobre la mesa todos estos desaciertos. Ver estas reflexiones planteadas hace 5 años en el blog de la Sociedad Ambiental. Sin olvidar al Código Penal Federal de la República de México, que con carácter supraconstitucional nos tipifica en su artículo 420 bis la penalización por destrucción de humedales, al cual precisamente en la causa contenciosa administrativa federal 21.455 referimos para los crímenes hidrológicos que en el segundo humedal más grande de la Argentina, en el estuario del Plata, se disponen a encarar. Este panorama introductorio nos hace lugar a las siguientes reflexiones. ¿Acaso hemos preguntado alguna vez, amén de otros errores graves, qué presupuesto mínimo se hubieran devorado en la Ley 26.168, en el Plan Integral de Saneamiento y en el fallo que por años dieran lugar a cuestionarios frustrados y frustrantes, a nuestros propios fraudes, colusiones y abstracciones, a interminables fracasos? ¿Hay acaso otra solución a estos dilemas que anteponer hoy politólogos amables que calmen los ánimos? ¿Resolveremos estas situaciones con multas o con un repaso de enfoques cognitivos elementales que descubran cómo, desde nuestras ignorancias específicas y desde nuestros antropocentrismos, violamos esos presupuestos mínimos elementales? Tal vez, haciéndonos preguntas obvias y directas, no eludamos respuesta, aunque el advertir mayor colusión aumente la sorpresa. Mejor desear una respuesta sincera y efectiva que sostener cementadas unas cuantas piezas procesales
que por más de una década nos impiden reflexionar sobre abismos cognitivos en los que nunca hemos hecho foco primordial. Para ello no se necesitan audiencias. Tal vez sean más propicios estos confesionarios en formato audiovisual. ¿Cómo olvidar el balance de lo ya expresado en las últimas audiencias? Ver estos balances por la página del Estuario en su Boca 14, Boca 18, Boca 20 y Boca 21.html. ¿Cómo ignorar lo confesado en febrero del 2012 por el ACUMAR, reconociendo no saber cómo identificar el pasivo del Plan Integral de Saneamiento Ambiental tras haber gastado en el 2011 un 80% más que lo aplicado al presupuesto del Poder Judicial de la Nación de ese mismo año? 7.200 versus 4.088 millones de pesos. Superaron a San Agustín. Tras semejante confesión, ¿qué más cabe pedir? ¿Que respeten lexicografías? ¿Que den noticias del camino de Sirga? ¿Por qué no empezar a preguntar por los fraudes, colusiones y obstrucciones? ¿Por cuántas leyes se han violado y siguen violando? Incluidas de presupuestos mínimos, ¿en cuántas han errado o ignorado? Antes de pedir balances de cuestiones humanitarias importantísimas, pero irremediablemente secundarias. En pos de soluciones hemos alteado y cementado riberas, lo mismo que hicimos en nuestros códigos procesales, siendo el caso que para permitir transferencias de energías en estos sistemas solares necesitamos costas blandas y bordes lábiles. Las imágenes que se irán sucediendo nos muestran las disociaciones térmicas e hidroquímicas en la boca del riachuelo sumadas a las energéticas en la interfaz de salida debidas a la ausencia interna de energías convectivas provocadas por los salteos y los cementos en las riberas del palacio sin reminiscencias de las tramas forenses. ¿Acaso, si tuviéramos todo el camino de Sirga forrado en oro y liberado, resolveríamos un gramo de algo trascendente para el ecosistema tributario soberanamente muerto desde hace un cuarto de milenio? ¿O solo estimularíamos los apetitos de los amantes del dinero que se dicen dispuestos a interminables limpiezas abrochadas a congresos y a ilustres presencias que acercan ejemplos de cultura del otro extremo del planeta? Si piden por el camino de Sirga, ¿por qué no piden por el cumplimiento, ya no importa si tardío, donde resulte enriquecedor mirar por el artículo 2 y el 5 del decreto 11.368 del 61, reglamentario de la ley provincial 6.253, o por el artículo 59 de la ley provincial 89.12, o por el artículo 235, inciso C, del nuevo Código Civil, o por el 2340 del anterior Código, en la versión Borda, o el 2577. No hay concurso fuera de un espacio confesional que confiese desde escalas muy ajustadas a revelar los alcances de este balance de colusiones presentes primordiales en la Ley 26.168, en el Plan Integral de Saneamiento
y en el fallo de esta Corte Suprema. ¿Temor a pasar vergüenza? ¿Quiénes son los que deberían tener las mayores cargas de vergüenza? Aclaro que no son los políticos ni los politólogos. Ellos, en su ignorancia, tal vez sean los más inocentes, moviéndose en transaccionalidades propias del cortísimo plazo, nunca van a descender a ningún abismo. ¿Tiene sentido cumplir órdenes judiciales cuando son advertidas en estas tramas forenses, no solo denunciables, sino carentes del sentido relativo a la sustentabilidad ecológica de esta cuenca hídrica, a su correlato hidrogeológico y a su interfaz estuarial, a las que deben enfocar con mucho mayor atención para empezar a considerar cómo trascienden sus ignorancias en estos crímenes? Hoy se tiene más claro que hace 10 años la factibilidad inviable de concretar lo que se busca, aún sin advertir que están hundidos en un desorden cognitivo elemental de varios siglos y en un incumplimiento de presupuestos mínimos aún más elemental de más de una década. Hemos incumplido, unos y otros, con el orden elemental de los 4 enunciados del parágrafo 2º, artículo 6º de la Ley General del Ambiente. ¿Es acaso imaginable alguna mínima función de utilidad el no advertir que el buey está muerto y en adición cementado o atrás de la carreta? ¿Tiene algún sentido tener al buey solar que mueve las aguas muerto y enfrentando las energías mareales que entran desde hace 232 años en directo al riachuelo y no haber dicho al respecto ni media palabra en este cuarto de milenio? ¿Tiene algún sentido dejar de hacer este tipo de preguntas? ¿Acaso hay alguna respuesta que modifique la trascendencia de este panorama defraudador, colusivo, obstructivo, desolador? ¿Acaso el fraude está en las preguntas o en la extraña orientación procesal con que demoran su aparición estas elementales preguntas relativas a la colusión medular, bastardeando la ley, el plan que siguió y terminara atando las manos de las excelencias ministeriales? Si no han identificado el sentido elemental que tiene aspirar, valorar y respetar el orden de los 4 enunciados del parágrafo 2º, artículo 6º de esta Ley General del Ambiente, ¿qué esperan resolver que tape el abismo cognitivo para el que no se necesita prestar más que un segundo de atención para descubrirlo ausente? ¿Acaso son los políticos
o los funcionarios administrativos los responsables de estos abismos cognitivos? Incluso, ¿acaso son finalmente los legislativos o los judiciales? ¿Por qué no apuntar más alto e ir en directo por los fieles catecúmenos de Newton? ¿Qué lograría aportar una politóloga que viene de cuidar niños, amén de su disposición a arriesgar su cuello? ¿Encontraríamos alguna otra causa judicial de los últimos 100 años en la que el buey aparezca delante de la carreta? Remediar tiene dos caras. Una que mira por los humanos que no entienden que a veces dejar de lucrar y de mirarse el ombligo es un mérito. Y otra que mira por natura, a la que al parecer bien poco conocemos. No habría que empezar por enfocar esta cuestión de nuestros antropocentrismos, todos sin excepción, mirando por la carreta sin nunca verificar la importancia elemental de que el buey esté vivo y en el lugar debido. Frente a un problema de egos cartesianos, newtonianos, freudianos y vaticanos, para el caso da lo mismo por dónde empezaríamos. ¿Estamos preparados para dejar de mirar tan solo 5 minutos a nuestros egos, sin importar si pobres o ricos, desconsolados o desinteresados, responsables o anhelados? Carl Jung decía que la esquizofrenia era la única que echaba luz sobre el cuerpo oscuro de ego. ¿Por qué no apreciar entonces a algún esquizofrénico armonizado y animado con estos temas que eche un poco de luz, si no a la cuestión de nuestros egos, al menos a la causa del Matanzas Riachuelo? He venido estudiando y editando estas materias en 30 millones de caracteres subidos a la web. Sumado desde hace 13 años, 18 millones de caracteres en 66 causas judiciales de hidrología urbana, 47 en Suprema Corte de Justicia de la provincia, 5 en Corte Suprema de Justicia de la Nación, 9 en 2 juzgados criminales federales y 5 en 2 juzgados contenciosos administrativos federales, acercando limosnas al conocimiento que tienen nuestros jueces y excelencias ministeriales en estos temas específicos, en forma civilizada y sin jamás solicitar algo a cambio. Reduciendo esta cuestión a lo más insalvable, ¿hay acaso una pregunta más elemental que el motivo por el cual trastocamos el orden de los 4 enunciados? ¿Por qué no iniciar un proceso de inconstitucionalidad si advertimos que ese orden del parágrafo 2, artículo 6, fuera insano para nuestros egos? ¿De qué sirve multar a una politóloga que nunca responderá a nada concreto relativo al buey, al que jamás imaginó, ni vivo ni muerto? ¿De qué sirve acercar respuestas precisas de un plan que habla de una carreta ambiental si, aunque estuviera forrada en oro, nada trascendería más allá de la razón fosilizada
en jeroglíficos mecánicos extrapoladas a modelos matemáticos de caja negra, sin relación alguna que roce las ecologías de estos ecosistemas hídricos en planicies extremas, con cargas mareales directas, disociantes y precipitantes, entrando en su seno, que ya hace un cuarto de milenio le resultaron insoportables. ¿Qué sentido tiene hacerle a esa inocente mujer, al frente de la lamentosa carreta, la pregunta que sea? ¿Por qué no preguntarnos qué esperamos después de hacer durante una década las mismas preguntas? ¿Por qué no agradecerle al juez federal de Morón, doctor Rodríguez, que haya tenido el sentido común de acabar con este plan básico despistado desde sus orígenes por los fraudes, colusiones y obstrucciones que ya carga la propia ley que le dio origen? ¿Acaso hay elocuencias o seducciones dispuestas a mirar por el primer enunciado del parágrafo segundo, artículo sexto de esta Ley General del Ambiente? ¿Acaso las hay preparadas para mirar en el glosario de la Ley Provincial General del Ambiente por el significado que le consigna a la voz ecosistema? ¿Por qué no reflexionamos 5 minutos sobre el sentido de hacer estas dos preguntas y, hasta no encontrar respuesta, si la hubiera, postergar las que siguen por fuera? Reitero, ver estas reflexiones por la página de la Sociedad Ambiental. Aunque todos los que piden ayuda logren ser trasladados a palacios en esta cuenca y solo las aves defequen, nada en ella es sustentable para estos chocolates que solo se expresan vomitivos en eventos máximos, polutando todo el tiempo aires, suelos y subsuelos. No hemos mencionado que esta cuenca se ha cobrado ya más víctimas silenciosas que las ofrendadas en las guerras de la independencia. Lo que se cobrarán los vuelcos de efluentes por salidas difusoras de emisarios cruzados a las dinámicas ya exhaustas del estuario superan cualquier imaginario. Ningún inventario resistiría su lectura. 11 años y medio, con más de 1 millón de caracteres, atrás de estos mismos escenarios de vuelcos de barros y efluentes al estuario. Estos escenarios epicalípticos no se miran sino por ecología de ecosistemas hídricos en planicies extremas. Por favor, dejen descansar a Newton. Hace 9 años intercambié 27 mails con la secretaria Marra del Juzgado Federal de Quilmes, entonces a cargo del control del mandato ministerial. En el 2010 ingresé por vuestra oficina la causa D-179 del 2010, referida a las inviabilidades que pesaban y siguen pesando en la ley 26.168, en el plan y en el fallo. También en la localización
y orientaciones de los difusores de estos benditos emisarios. Descartada esa presentación por no ser el lugar debido, en el Juzgado Federal de Quilmes tampoco me daban lugar, insistí por causa del 473 del 2012 con carácter de recurso in extremis. Después de un año recibí la misma respuesta. Debido a la puesta en marcha de la tuneladora del primer emisario que ejecutará el crimen hidrológico más grande de la historia de este país, decuplicando todos los generados en la cuenca Matanzas-Riachuelo en 232 años, y bien tipificado está por el artículo 420 bis del Código Penal Federal de la República de México, hace un año inicié la causa contenciosa administrativa federal 21.455 en el juzgado número 12, que por formar parte del plan de obras del Plan Integral de Saneamiento es probable conozca pase algún limbo judicial y eluda el infierno de crudas realidades cuyas trascendencias no hay forma de estimar y limitar. Después de un año dieron traslado a AISA y al Banco Mundial. Ya recibieron el 2 de febrero del 2018 mi respuesta a sus excepciones. Respuestas que son visibles por la página de hidrología en la Corte, INCORTE 230, 231 y 232.html. En forma paralela, viene marchando la causa contenciosa administrativo federal 30.739 en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 6, después de transitar 5 años por causa 45.090 del 2012 en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 15 de la Cava, y tras hacer su paso por Cámara, el Tribunal Superior de Justicia declaró su competencia federal. La misma temática de ecología del ecosistema Riachuelo en su interfaz estuarial, pero enfocando la responsabilidad primaria y bien exclusiva de la ciudad de Buenos Aires en los infortunios de la boca del Riachuelo generados en abril de 1786, por la rotura de la curva del cordón litoral de salida provocado por exceso de embarcaciones fondeadas en el interior del curso, tras multiplicarse los ingresos de navíos sin los límites de origen que imponía hasta entonces el puerto de Cádiz. Como la remediación de estos infortunios se regala previsible en dominios exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, sin necesidad de mirar por la vecindad provincial, sigo insistiendo en esta causa, ahora en la Justicia Federal, cuyo último movimiento fue solicitado por la página de hidrología en Corte, INCORTE 233.html. Su importancia es medular, pues aunque los emisarios resultan necesarios, no menos necesario resulta devolver salida natural a los flujos ordinarios del riachuelo para devolver elemental sustentabilidad a esta cuenca. Sin flujos ordinarios recuperados e interfaces tributarias resueltas, no hay solución que valga en materia de ecología de ecosistemas hídricos propios de planicies y por ello bien específicos. Sin ver al buey solar activo, olvídense de habilitar uso del suelo en esta cuenca condenada a generar muertes más silenciosas que las de Chernobyl.
Al problema de esta interfaz de salida tributaria fue apuntada la inconstitucionalidad de la Ley 26.168 por errada localización del área de apoyo irreemplazable y única por hoy visible, concurrente a la misión de saneamiento, remediación y utilización racional de los recursos naturales, expresiones apuntadas en el último tramo del primer párrafo constitutivo del artículo 5 de esta ley, que en la causa D-179 del 2010 en Corte Suprema solicitamos fueran eliminadas para hacer patente un error locativo que sumía en tinieblas toda factibilidad remediadora del recurso natural. Pues aunque quisiera ser forzada, no encontraba en las áreas de la cuenca mentadas en el artículo 1 de la ley el lugar apropiado donde justificar su existencia. No hablamos en estas causas de materias ambientales, pues estas solo se reconocen atendibles una vez que se resuelve la primera cuestión: devolver equilibrio a las dinámicas de los sistemas ecológicos, primer enunciado, repito, del parágrafo 2 del artículo 6 de la Ley General del Ambiente. Esto significa devolver ánimos al buey muerto. En estas dos causas contenciosas administrativas federales 21.455 y 30.739 se advertirán los motivos elementales por los que venimos fracasando y la insistencia por la que vengo trabajando sin esperar nada a cambio, que no fuera solicitar atención a estas elementales advertencias que nadie hace y nadie aprecia. Llevo 21 años mirando estos temas y 14 años sin cargar catecismos newtonianos, solo con aprecios termodinámicos de sistemas naturales abiertos y enlazados. Reconozco sentidos y mutuos aprecios con el que preside desde las sombras el Acumar, un encanto de persona que por su mayoría de edad se abstiene de mostrarse como titular formal. No cabe en esperar milagro de su parte, otros que poner el cuerpo para recibir todos los palos que sean inevitables. Hoy el Acumar tiene un presupuesto que no alcanza al 10% del promedio de los anteriores. Y los comprendo, aunque no opinen lo mismo sus integrantes. Ver intercambios de esos humores por la página del Estuario del Plata, acumar6.html. El plan, tal como está encarado, no solo no tiene remedio, sino que es inútil y funesto por los fraudes, colusiones y obstrucciones que carga desde sus comienzos en la propia Ley 26.168 y en los catecismos newtonianos de 3 siglos. Practicar la caridad con un curso que tiene muertos sus flujos ordinarios desde hace 232 años, no es viable ni con la asistencia de 10 bancos mundiales y los más fieles funcionarios. También reconozco sentidos y mutuos aprecios con el titular de la Secretaría de Temas Ambientales, a quien conozco desde hace más de una década. Mis padres y sus ancestros comparten muro de por medio sus descansos en la Recoleta. Él conoce la desilusión y el escepticismo, aunque solo veamos trascender su prudencia. Siendo el segundo de Bibiloni, me ayudó a entrevistar y conversar con el jefe de modeladores matemáticos de la Secretaría, ya habiendo firmado
la evaluación de los emisarios sin el debido proceso ambiental. Ver ese encuentro documentado por la página del estuario, evaluación y evaluación 2.html. También me relacionó con su superior, el ingeniero Raúl Villariño, un encanto de persona con el que conservo muy sentidos aprecios. Por eso intentaré acercar antes de la audiencia del día 14 de marzo estos textos en video que espero asistan alguna ayuda a las excelencias ministeriales. En sintonía con estos aprecios, hube expresado hace un trimestre por la página del estuario, acomar7.html, algo bastante parecido a este resumido texto dispuesto hoy a video. Una y otra vez advierto la necesidad de enfocar las preguntas básicas y todas tienen que ver con la exclusiva del primer enunciado, del parágrafo segundo, artículo sexto, y con la acepción que de la voz ecosistema nos regala el glosario de la Ley General del Ambiente Provincial. Sus luces alcanzan guías primordiales hasta hoy inadvertidas. Recientes y testimonios de hace 3 décadas de un patriarca de la física matemática. Hoy denuncio en la causa contenciosa administrativa federal 21455 a AISA y al Banco Mundial por práctica fraudulenta que incluye omisión, tergiversación de hechos y circunstancias, engañándose y engañando deliberadamente a funcionarios y jueces para obtener un beneficio financiero, confundiendo obligaciones legales, provinciales y nacionales, y no advirtiendo prelaciones legales generales de presupuestos mínimos y supraconstitucionales. También los denuncio por práctica colusoria reiterada por décadas, insistiendo en no considerar nada referido a energías desde termodinámica de ecosistemas hídricos, naturales, abiertos y enlazados, para seguir machacando con mecánica newtoniana y así seguir obrando proyectos funestos, algo más que inapropiados. También cargan prácticas obstructivas, falsificando, alterando el orden de aprecios y ocultando en forma deliberada evidencias aberrantes en la interfaz tributaria y en las áreas del estuario con dinámicas en estado catatónico hace ya más de 50 años, en donde estiman cruzar a 90 grados el eje de las salidas difusoras de 4,5 millones de metros cúbicos diarios de efluentes disociados térmicamente tras un viaje a 25 metros de profundidad, cargando adicional disociación hidroquímica extrema y adicional disociación energética, por tratarse de un sistema mecánico de bombeo que en estos contextos o en cualquier otro contexto jamás se integraría con los sistemas convectivos presentes en estas aguas sin ver precipitar de inmediato todas sus cargas sedimentarias. Huellas. La diferencia de opiniones que cabe imaginar entre los distintos opinantes y este actor variará entre un día y un mes o un año. El tiempo necesario para darse cuenta que la vida servicial de este emisario tiene un límite que no es mecánico, sino deposicional.
Esto es, ¿cuánto tiempo tardaremos en darnos cuenta que esas dispersiones fantasiosas, pésimamente mal evaluadas, ya no hay forma de tapar con elocuencias y voces impostadas? Y a poco de inaugurado el comienzo de los servicios, ya estaremos siendo torturados por la convicción de que el no va más de sus servicios está delante de nuestras narices. ¿Qué haremos entonces? ¿Le pediremos al juez Rodríguez que nos ayude? ¿A la corte celestial que nos ampare? ¿O trataremos de reflexionar en esta adenda de anticipos sobre los perentorios límites de servicialidad del emisario, tal cual está planteado? Ya será tarde si esperamos que eso ocurra. Esta adenda forense es la oportunidad de reflexionar sin presionar a nadie por fuera de nuestra conciencia individual, lo cual quiere decir que cada uno tendrá la oportunidad de enriquecerla sacando sus propias conclusiones. Para referir de las aberraciones de la más antigua de las ciencias, remito en brevedad a las confesiones de James Lighthill, titular durante 10 años de la cátedra de matemáticas en Cambridge, que luego heredaría Stephen Hawking. Publicado bajo el título The Recently Recognized Failure of Predictability in Newtonian Dynamics, Proceedings of the Royal Society, de 1986, nos introduce este testimonio el premio Nobel Ilya Prigogine. Querría remitirme al testimonio de un especialista de la más antigua de las ciencias físicas, la mecánica racional, Sir James Lighthill, presidente en el momento en que hacía esta declaración de la International Union of Theoretical and Applied Mechanics. Dice Lighthill: aquí debo pararme y hablar en nombre de la gran fraternidad de los que practican la mecánica. Somos muy conscientes hoy de que el entusiasmo que alimentaban nuestros predecesores por el éxito maravilloso de la mecánica newtoniana les ha llevado a generalizaciones en el dominio de la predicción que ahora sabemos que son falsas. Queremos colectivamente presentar nuestras excusas por haber inducido a error al público cultivado, recogiendo, a propósito del determinismo de los sistemas que satisfacen las leyes newtonianas del movimiento, ideas que se han revelado después de 1960 como incorrectas. Vuelve a tomar la palabra Prigogine. Es raro que los especialistas de una teoría reconozcan que durante 3 siglos se han equivocado en cuanto a la inclinación y significación de su teoría. Y ciertamente la renovación que conoce desde algunas décadas la dinámica es un acontecimiento único en la historia de la ciencia. Respecto a la incumbencia a la carga de las pruebas, el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido. Sin embargo, en temas ambientales, esta regla cambia de dirección. Y también recordando que si la ley glosa que un ecosistema es un sistema termodinámico, natural y abierto, cuya principal energía de entrada es solar, de nada sirven las miradas y modelos mecánicos. Y si se trata de protestar, también es a su cargo probar que la ley está equivocada. Entendimientos concluyentes para no confundir
ecologías de ecosistemas con ciencia, pues son hermanas opuestas. Dilema epistemológico que jamás imaginaron los ingenieros de AISA ni los ingenieros de evaluaciones del Banco Mundial, siendo ya hora de despertarlos. Sobre todo cuando advertimos que los robos de energías convectivas generados en los últimos 100 años por catecúmenos de Newton en los flujos ordinarios de cursos de planicies supera el Producto Bruto Interno Global anual de todas las naciones del planeta juntos. Esto es una cifra aproximada a 10 a la 14ª potencia, cifra que supera un centenar de veces al capital sumado de unas cuantas instituciones crediticias de fomento del planeta. Invertir en comenzar a entender en estas materias es menos que una limosna. De esta forma empezarán a forjar criterios para ayudar en remediaciones y no a multiplicar ruinas. La voz que refiere de esta novedad es biencia. Nada de cortar, escindir, to sint, science, sino enlazar, entrelazar, entanglement. Por eso cabe, cuando apuntamos al enlace elemental de dos ens, de dos ecosistemas, apuntar a las raíces biens, bios, vida. Muy sencillas de entender y acorde con la esencia vinculante que las ecologías de los ecosistemas aprecian, que reitero, no son ciencia. Respecto a la rigidez de los códigos procesales, enfrentando la confusión, cuando no la ignorancia de las ecologías de los ecosistemas hídricos en planicies extremas y sus trascendencias ambientales. ¿De qué sirve tener las riberas de las adjetivaciones procesales cementadas si para hospedar la energía de estas novedades respecto de esa sustancia vital que llamamos agua y sus complejidades, necesitamos costas blandas y bordes lábiles? Las consecuencias de no advertir que desde Da Vinci a la fecha algo ha cambiado y poco o nada amable resultan los criterios cartesianos, dando soporte en planicies a física matemática newtoniana, en modelos mecánicos de caja negra para eternizar ruinas ambientales, que después de una década estas tramas forenses advierten a las costas procesales de esta causa Mendoza cementadas y sus eficiencias inamovibles, desoladoras, paupérrimas, lamentables. He mirado por los cursos de agua de planicies por 21 años. He cultivado esa mirada desde termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados ya por 14 años. No menos de 15.000 horas he aplicado a su estudio y expresión. El porqué está contenido en esta pregunta. ¿Hay acaso alguna forma de trascender la existencia sin insistencia, consistencia y persistencia servicial?